través de la pantalla pueda sanar, pueda redimir, pueda hacer cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Alguien adora a nuestro Padre. Hay gente que su adoración está condicionada a un piano, a una batería, a una música, pero los que adoran, los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, adoran independientemente de la condición en la que se encuentre. Ellos saben decir gloria al Padre en cada momento, en cada situación. Los verdaderos adoradores no adoran dependiendo del escenario, sino que crean el escenario, crean la atmósfera, crean el ambiente. ¿Dónde está la gente que dice: yo quiero lo que tú tienes para mí, yo quiero lo que tú tienes para mí, yo quiero un milagro, yo quiero que hables a mi vida? Esto es miércoles profético. Este no es cualquier miércoles, esto es miércoles profético. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a miércoles profético? Aleluya. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Éxodo capítulo 29 y vamos a estar leyendo algunos versos para sustentar esta escritura. Vamos a considerar desde el verso 4. Éxodo capítulo 29, verso 4. Voy a auxiliarme de esta enmienda como la madre. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. El otro, el 7, si está por ahí. Luego tomarás el aceite de la unción. Diga conmigo: el aceite de la unción. Repítalo, diga: el aceite de la unción. Oiga como dice: y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás al cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Escuche qué palabra más maravillosa. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque tú nos dejaste un manual de vida que son ellas. Y a través de ella podemos educarnos y aprender un poco más de ti cada día. Si me pueden subir un poquito más el micrófono, un poquito solamente. Aleluya, ahí está bien. Entonces, el título del mensaje que el Padre me ha entregado para cada uno de ustedes, puede tomar asiento, es: antes de recibir el aceite. Oiga qué título más interesante: antes de recibir el aceite. Así que con respeto, tópele al que está a su lado. Si tiene a alguien al lado, y dígale: antes de recibir el aceite. Pero dígalo con ganas, dígale: antes de recibir el aceite. Ahora preste atención aquí. Es muy común, madre, que una de las cosas que nosotros más anhelamos cuando entramos al camino del Señor sea recibir la unción. O dicho de otra manera, ser ungido por Él. Yo recuerdo, no sé si usted, que la generación que nos antecedía, una de las oraciones más comunes de ellos era: Padre, úngeme, quiero ser tu ungido. De hecho, se popularizó mucho una canción que decía: úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. La gente que nos antecedía oraba por la unción. Oraba para que descendiera el aceite, para que ese aceite lo certificara como un ungido. Y es que el aceite de la unción o la unción es uno de los recursos más maravillosos e imprescindibles que, insisto, cada ministro o ministra debería tener. Diga conmigo: yo necesito la unción. Dígalo con ganas, diga: yo necesito ser ungido. Es uno de los recursos más fuertes, imprescindibles, que todo ministro o toda ministra debería tener. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque la unción abre puertas. La unción facilita caminos. Dice la Biblia que la unción pudre los yugos, Cecilio. Cuando la unción llega, se abre lo que estaba cerrado. Hay lugares a los que usted entra con unción que sin unción no pudiera entrar. Cuando a usted le cae la unción y el aceite encima, las puertas que estaban cerradas se abren. Le voy a decir algo más: no hay nada más atractivo que un ungido o una ungida.
El que tiene aceite encima prevalece por encima de las cualidades y características físicas. No importa si la persona en cuestión es flaca, es morenita, es gordita, si tiene unción, es relevante y es importante. Porque la unción es una investidura de poder. Y aquel que tiene unción, aunque físicamente sus cualidades no sean premium o sobrenaturales, la unción porta una gracia que sobrepasa la apariencia. Diga conmigo, yo necesito la unción. Aquí es que se sabe si hay unción o no, si no hay músico. Entonces diga conmigo, necesito la unción. La unción facilita conexiones. La unción hace que gente que porte el diseño igual o parecido al tuyo se conecte contigo para contribuir a la formación divina que el Padre te ha entregado. Diga conmigo de nuevo, necesito la unción. Ahora bien, aunque la unción hace todas esas cosas, aunque la unción abre puertas, aunque la unción facilita caminos, llama la atención y te hace relevante, muchos de nosotros anhelamos esa unción. Muchos de nosotros queremos esa unción con nosotros. Muchos de nosotros necesitamos ser impartidos de esa unción. Pero lamentablemente no todos estamos dispuestos a cumplir con los requisitos necesarios para que esa unción caiga sobre nuestra cabeza. No todos nosotros estamos dispuestos a enfrentar los procesos que el Padre demanda para que esa unción pueda abrazarnos. Queremos la unción, pero no queremos cumplir con los requisitos necesarios que requiere esa unción. Diga conmigo, unción. Entonces la intención que yo tengo hoy es mostrarte a través de la luz de la palabra y guiado por el Espíritu los requisitos que usted necesita para ser un ungido o una ungida. ¿Alguien puede aplaudir eso, por favor? Ahora bien, antes de entrar en ello, me gustaría abrir un preámbulo y decirle a todos ustedes o recordarles que la unción está ligada al aceite. Diga conmigo, aceite. La unción está íntimamente ligada, el ungimiento, con aceite. Y es bueno que usted sepa que el aceite no es simplemente un elemento natural, sino que era catalogado desde los tiempos antiguos como el vínculo simbólico, profético para la consagración, para la autoridad y para el propósito divino. El aceite no es simple elemento natural, sino que es un símbolo profético. Diga conmigo, símbolo profético. Estamos en miércoles profético. Diga conmigo, símbolo profético. Entonces el aceite no es un simple elemento natural, es un símbolo profético para consagración. Aparte de eso, el aceite se usaba para consagrar y para ungir sacerdotes. El aceite se usaba para ungir reyes. El aceite se usaba para ungir profetas. Eso era el aceite. También con el aceite se consagraban los instrumentos del templo. Cuando el aceite tocaba un instrumento del templo, ese instrumento pasaba de ser un instrumento común a ser un instrumento de uso único y exclusivo del Padre. Por eso lo ha reiterado el padre de la casa en muchas ocasiones. La unción no tiene que ver ni con brincos, ni con saltos, ni con lengua. La unción tiene que ver con separación y consagración. Cuando el aceite topaba el instrumento, nadie más que no sea el Padre podría utilizar ese instrumento. Por eso la primera característica que debe tener un ungido es saber separarse y saber consagrarse. Yo siento la palabra corriendo aquí en esta casa. Consagrarse, separarse. Eso es la primera característica que tiene un ministro que está ungido. El que está ungido no se junta con todo el mundo. Se dañó. El que está ungido no se mezcla con todo el mundo. Aquel que tiene unción no anda buscando en todos los grupos. Aquel que tiene unción no se mezcla. El que tiene unción sabe consagrarse y sabe separarse. Dime cuán ungido eres y yo te diré cuánto te separas. Separación, consagración. Y hoy en día carecemos mucho de eso porque decimos ser ungidos, pero nunca nos consagramos y nunca nos separamos. Queremos bailar en todos los bailes. Queremos celebrar todos los chistes. Queremos estar en lugares donde sabemos que no nos corresponde. Entonces, si tú te catalogas como ungido, primero tienes que entender que la unción, más que un brinco, es una separación. Diga conmigo, necesito consagrarme. Y es por eso, gente que me está escuchando, que el ministerio real y el ministerio verdadero, madre, más que un privilegio, es un sacrificio. Ahora sí nadie dice nada.
El ministerio real y verdadero, un ungido, más que un privilegio, es un sacrificio. Porque tú tienes que negarte a muchas cosas que probablemente te gustan, pero tienes que negarte por la sencilla razón de que te cayó un aceite encima. Y como ese aceite de la unción te cayó encima, ya tú no puedes bailar lo que antes bailaba, ni escuchar lo que antes escuchaba, ni juntarte con quien antes te juntaba, porque el aceite te cayó encima. De hecho, el problema tuyo no empezó en el mundo. El problema tuyo empezó cuando el aceite reposó sobre tu cabeza. Cuando el aceite reposó sobre tu cabeza, empezaron tus mayores luchas, porque un ungido llama la atención. Si no, pregúntale a David, que él estaba en el olvido hasta que Isaí le puso el aceite en la cabeza. Yo estoy hablando aquí con una futura generación de ungidos, gente que tiene aceite, gente que se separa, gente que se consagra, gente que empieza a tener un estilo de vida diferente a causa del aceite que porta. Diga conmigo: yo tengo el aceite de la unción. Esto va a estar bueno aquí hoy. Prepárese. El aceite de la unción. O aquel que le cae aceite encima entiende que el ministerio, más que un privilegio, es un sacrificio. Hay muchas cosas que a ti te gustaría hacer, pero dice: hay aceite sobre mi cabeza. En verdad yo quisiera irme contigo a la discoteca hasta las 3 de la mañana, pero tengo un aceite que no me permite hacerlo. Alguien levanta la mano conmigo y diga: hay un aceite que no me permite hacerte el coro en lo que tú quieres, porque ese aceite me ha preservado y me ha guardado para ser alguien diferente, porque la unción te hace exclusivo. Ay, diga conmigo: la unción me hace exclusivo. Entonces, ¿qué es la primera cosa que hace la unción? Cuando cae sobre ti, te preserva, te hace exclusivo. Pero hay una segunda cosa que hace, y es que el aceite también era usado, Josué, para proteger, preservar y guardar a las ovejas de tiempos malos, de plagas y de garrapatas y todas esas cosas. Aquí es que esto se va a poner bueno. De tiempo en tiempo viajaban o llegaban las plagas a la cabeza de las ovejas. Y esas plagas, cuando llegaban, esas garrapatas, dejaban los huevos en las cabezas de las ovejas. Esos huevos se incrustaban en la carne de la cabeza y mataban a las ovejas, o le propiciaban una enfermedad que le producía la muerte en un evento posterior. Y algo que yo estaba investigando, y es que los pastores, como sabían que de tiempo en tiempo se desataban esas plagas, esas garrapatas y esos insectos, él utilizaba ¿qué? Pregúnteme ¿qué? Utilizaba aceite. Y ese aceite que el pastor utilizaba lo ligaba con hierbas aromáticas y hacía un ungüento, lo que se conoce como un ungüento. La gente del campo sabe lo que es. Y con ese aceite se lo ponía en la cabeza a las ovejas, de manera que cuando la mosca quería hacer asentamiento en la cabeza de la oveja, ese aceite emanaba un olor que repelía la mosca. Ahí entendí que la unción no solamente te preserva, sino que la unción ahuyenta la plaga. La unción ahuyenta la mosca. Alguien que tiene unción, las moscas no pueden hacer fiesta sobre su cabeza. El que tiene unción, nada puede hacerle frente. Yo estoy en miércoles profético y yo quiero hacer una locura profética. En los próximos días va a caer un aceite sobre ti, que lo que intentó matarte hoy va a tener que salir corriendo. Las moscas no van a poder hacer nidos en tu cabeza. Por eso dice el salmista: unge mi cabeza ¿con qué? Con aceite, mi copa está rebosando. Pero el mismo salmista dice: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquel que tiene aceite, el diablo no lo puede tocar, la enfermedad no lo puede tocar, las moscas no lo pueden tocar, las plagas no lo pueden tocar. Alguien diga conmigo: hay aceite sobre mi cabeza. Diga demanda ahora. Si tiene ánimo, diga demanda ahora. Diga demanda ahora. El aceite no solamente te consagra, sino que el olor de tu cabeza, cuando tú hueles aceite, las moscas no pueden hacer nido. Entonces tenemos mucha gente que son tocados por cualquier cosa porque se le fue el olor. Pero hoy yo estoy clamando para que ese olor vuelva a emane. Nación de fe, sale un olor a aceite fresco que ahuyenta las plagas, que nos preserva, que hace cosas poderosas. Alguien diga: necesito el aceite de la unción. Ahora es que vamos a predicar. Ahora es que vamos a predicar. Espérese ahí. En los tiempos bíblicos se utilizaba ese aceite para proteger. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
ese aceite repelía, hacía que repelen las moscas, las plagas, todo lo que tenía que ver con lo que le hacía daño. Hacía que ese aceite emanaba ese olor y ahuyentaba todas las plagas. En el nombre poderoso de Jesús va a pasar eso contigo. También el aceite va a un escalón mayor, porque por si usted no lo sabía, la palabra Mesías, que era la palabra, el adjetivo con el cual se le nombraba a Jesús, a nuestro maestro, significa nada más y nada menos que el ungido, es decir, el que tiene aceite sobre su cabeza. Diga conmigo, necesito la unción. Diga conmigo, necesito el aceite. Entonces el aceite me consagra, el aceite me separa, el aceite también me da un sentido de protección. Oiga lo que hace el aceite. Entonces uno de los lemas de esta casa, los que son de aquí de esta casa saben que o 4 pilares fundamentales es reino, gobierno, diseño y paternidad, ¿verdad que sí? Uno de los pilares es el reino. Diga conmigo, reino. La madre leyó ahorita. Yo amo predicar porque yo siento que están corriendo ríos de agua viva aquí arriba. Yo siento una unción violenta. Oiga esto, lo que yo le voy a soltar. La madre de la casa leyó ahorita que el reino de los cielos es semejante a, porque la Biblia enseña la semejanza del reino. Y en el libro de Mateo, 3 capítulos más adelante, que es lo que leyó la mamá, en el libro de Mateo capítulo 25, habla de la semejanza del reino y dice que el reino de los cielos es semejante a nada más y a nada menos que a 10 vírgenes. Es semejante a 10 vírgenes que tomaron consigo su lámpara y aceite para salir al encuentro de un esposo. Pero dice la Biblia que de esas 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas. Esto se va a poner violento aquí. 5 prudentes, mamá Casilda, y 5 insensatas. Y dice la Biblia que ellas tomaron aceite para salir a recibir al esposo. Hablando del reino, que el reino es semejante a esas 10 vírgenes. Y escuche esto, yo aprendí en esta historia unos principios que quisiera rescatar para que usted se lo lleve en el corazón. Y lo primero que aprendí es que el problema de las vírgenes nunca fue la santidad ni de integridad tampoco. Ay. Ahora la gente me está diciendo, el problema de las vírgenes no fue de integridad ni de santidad, porque eran 10 vírgenes, no eran 5 vírgenes y 5 no. Se fueron los amenes ahora. Eran 10 vírgenes. Y si eran 10 vírgenes significaba que ninguna había tocado varón. Es decir, que las 10 vírgenes estaban en condición de guardarse para recibir el esposo. ¿Están aquí conmigo? Entonces ese no fue el problema. Pero tampoco fue el problema la cuestión de la conducta. Porque dice la Biblia que las 10 cabecearon y que las 10 se durmieron. Escuche esto, que esto no está, esto es mío y tiene mi sello, como dice mi papá. No fue problema de conducta, porque las 10 se cabecearon y las 10 durmieron. Las 10 eran vírgenes, las 10 se cabecearon y durmieron. Y tampoco fue problema de negligencia, porque las 10 salieron a recibir al esposo. Ay. Entonces el problema que pasaba con las 10 vírgenes, la diferencia no estaba en su condición moral, sino en su nivel de preparación y de administración del aceite. Las 10 eran vírgenes. No era por santidad ni por integridad. Las 10 salieron a recibir al esposo. No era esa cuestión lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que pasaba? Es que ellas no supieron administrar el aceite. Por eso dice la Biblia que 5 se fueron con la lámpara y aceite, pero las otras, a pesar de llevar aceite, llevaron vasija, que significa reserva. El problema de esta generación es que se llevó solamente la lámpara de lo que era la ilusión de un momento y se quedó sin reserva. Y por eso hoy dice que arde, pero solamente está botando humo. Es una cortina de humo, no enciende. ¿Por qué? Porque no tiene aceite. Entonces, si el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes y 5 de ellas eran prudentes porque tenían aceite, esto no se trata de cómo tú vistas, esto se trata de aceite. Si tienes o no tiene aceite y punto. Si tiene aceite, el esposo te recibe. Pero si no tiene aceite, no puedes recibir al esposo. Esto se prendió en llama aquí. Diga conmigo, necesito el aceite. El problema no era, porque hay gente que piensa que la salvación ellos se lo van a ganar por lo mucho que oran o por lo mucho que hacen para Dios. Pero esto se trata de tener aceite, de tener reserva. Alguien diga conmigo, necesito aceite. El problema de las vírgenes, de las 5 insensatas, no fue otro que se le había acabado el aceite. Entonces, ¿qué revela el aceite? El aceite es esa comunión viva, esa intimidad fresca, esa búsqueda constante.
El que tiene aceite no tiene temor de que el esposo pueda venir o a las 12 o a la 1 o a las 3 o a las 5 de la mañana porque la lámpara está encendida. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregúntame cuál es. Que los ministros o la mayoría de los ministerios de hoy tienen la forma de lámpara pero sin aceite. Porque la forma de la lámpara está. Porque realmente tú eres una lámpara. El problema es que se te acabó el aceite. Se tiene forma de apóstol, pero no tienes aceite. Tiene forma de profeta, pero no tienes aceite. Tiene forma de maestro, pero no tienes aceite. Tiene forma de evangelista, pero no tienes aceite. Entonces el problema no es el título, el problema es que no hay aceite. Ay, 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 ahora sí se puso todo bueno. Entonces mi abuela que está ahí tenía una manera muy peculiar de identificar cuando el aceite se estaba acabando de la lámpara. Pregúntame cuándo que era. Cuando la lámpara empezaba a humear. Uy, ay, 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 ay. Esto es miércoles profético, me dijeron. Si la lámpara empezaba a humear y la llama de la lámpara empezaba a confundirse con el humo. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que yo estoy hablando el día de hoy? Significaba que había que recargar la lámpara con aceite porque el aceite se estaba acabando. El problema de muchos de nosotros y de esta generación es que lamentablemente está aparentando un fuego que está confundiéndose con el humo. Y el humo tiene características muy notables, pero que no son para nada edificantes. Pregúnteme cuáles son. El humo es relevante porque se ve. El humo invade porque llena toda la casa, pero el humo es dañino, el humo es corrosivo, el humo no sirve para nada. El humo solamente simple sirve para identificar dónde en algún momento estaba encendido y que ahora ya se apagó. Diga conmigo, aquí no hay humo, aquí hay aceite. El humo irrita, el humo confunde, el humo daña. Así son los ministerios que han perdido el aceite. Cuando se acaba el aceite se mantiene la forma, pero se debilita la esencia. Quien vive detrás de una cortina de humo nunca podrá experimentar los beneficios del fuego. Ay, ay, ay. Oiga, quien vive detrás de una cortina de humo nunca podrá experimentar los beneficios del fuego. Hoy yo estoy hablando a hijos de Nación de Fe, República Dominicana, y a todo aquel que escuche esta bendita palabra. Vas a empezar a arder en el aceite, en el fuego del Espíritu, y ya no vivirás en una cortina de humo, sino que el aceite va a brotar y van a empezar a suceder las cosas que el Padre dijo que sucederían. Alguien dice amén, por favor. Por eso el Señor manda que tengamos siempre la lámpara encendidas. Que seamos prudentes como las 5 vírgenes que aparte de llevar aceite para la noche, llevaron aceite para la reserva. Entonces tenemos gente que se volvió en un mover de un momento muy bonito, pero se quedaron ahí. No hicieron ese momento de reserva y hoy en día su lámpara se encuentra sin aceite. Ahora bien, esto fue un preámbulo. Esto fue un preámbulo del aceite. Porque recuerde que el mensaje es antes de que caiga el aceite. Yo lo quiero dirigir a esta parte. ¿Cómo es el mensaje? Antes, diga conmigo, antes de recibir el aceite. Entonces, una vez expuesto esto, de las cosas que hace el aceite y las cosas que hace la unción, quiero retomar el texto inicial, específicamente cuando Moisés, por instrucción divina, decide ungir a Aarón y a sus hijos. Entonces, cuando usted analiza, entrando en el desarrollo de este sermón, el verso 4 del capítulo 29 dice: y llevaron a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavaron con agua. Aquí es la parte del mensaje sustancial que usted se va a llevar para que le sea de edificación. Diga conmigo, los lavaron con agua. Note aquí, aunque lo primero que se menciona es lavarlo con agua, María Ángel, a nadie lo lavan sin antes quitarle la ropa. Ahora que vamos a meternos profundo aquí. A nadie lo lavan sin antes quitarle la ropa. Porque sería un absurdo lógico bañar a alguien con ropa puesta. Porque el lavamiento no sería efectivo. Diga algo. Al que lo lavan con ropa, el lavamiento no le es efectivo. Por eso, para lavar a alguien con agua, necesitan primero quitarle las vestiduras, quitarle la ropa para que el lavamiento sea efectivo. El término hebreo que se utiliza aquí para lavar es rajás, lavar y limpiar profundamente. Esto nos enseña que antes de nosotros recibir la unción, primero tenemos que desnudarnos. Ay, 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 ay.
Recuerde, el mensaje es: antes de recibir el aceite, primera cosa que usted debe hacer en este miércoles profético para poder recibir la unción es desnudarse. ¿Y qué significa desnudarse? En el término que estamos hablando, significa mostrarte tal y como eres. Hay gente que uno no lo puede aconsejar, uno no le puede entrar ni por la izquierda ni por la derecha, porque siempre que se presentan a ti, se presentan con un chaleco antibala, no se desnudan. Tú no sabes qué es lo que le va a decir, porque ellos aparentemente están bien, pero tienen ropa sucias. Ay, 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 ahora sí nadie dice nada. Entonces, para ver las imperfecciones que tú tienes que desnudarte, papá. Tienes que desnudarte, mamá. No hay forma de que de que se te puedan ver las malas mañas si no te desnudas. Ahora sí se dañó el mensaje, Samantha. No hay forma, no hay manera de poder ver imperfecciones en alguien que tiene la ropa puesta todavía. Es necesario que seamos despojados, dice la Biblia, de nuestras vestiduras viles. Por eso Efesios, el capítulo 4, versos 22 y 23 dice: de la misma manera que para vestirnos del nuevo hombre es menester despojarnos del viejo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que quiere enfrentar el ministerio con ropa vieja. Hay gente que quiere enfrentar lugares de unción y de autoridad con la ropa vieja. Entonces, el pleito nuevo que papá te va a mandar a pelear no puede ser peleado con ropa vieja. Ay, 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 ay. El primer paso que debe hacer usted para ser ungido es desnudarse. Entonces nosotros, lamentablemente, Rosalía, nos hemos vuelto unos expertos mostrando apariencia y nunca solemos mostrar nuestras imperfecciones frente a ese espejo divino para ser desnudados y saber de la pata que cogíamos en términos populares. Usted no puede saber eso sin antes desnudarse. Cuando te quitas la ropa y se muestra esa desnudez, ahí es donde el Padre entiende que tú tienes el corazón dispuesto a ser cambiado. ¿Están aquí conmigo? Entonces hay gente que tiene que decirle al Padre: Padre, la verdad es que yo soy un mentiroso. La verdad es que yo soy un fornicario. La verdad es que a mí me gusta quien no tiene que gustarme. La verdad es que cuando veo ciertas cosas siento esa inclinación, tengo el deseo. Y cuando tú te desnudas y le comentas al Padre las áreas donde tú eres vulnerable, esas vulnerabilidades se utilizan para el Padre fortalecerla y poderte hacer alguien fuerte en esa misma área donde antes tú eras débil. Pero eso solamente le pasa a los valientes, porque los cobardes nunca se desnudan. Los cobardes siempre tienen coraza. Los cobardes, los cobardes siempre tienen una coraza, y no es de justicia, es una coraza de vergüenza, porque ellos entienden que si se muestran tales como son, nadie podrá ayudarlo. Pero en el reino es diferente. En el reino el Padre interviene sobre aquellos que son genuinos, aquellos que se muestran tales como son, aquellos que dicen: yo estoy malo de esta pierna y necesito una intervención quirúrgica. Si el cuerpo no reconoce la falta, el Padre no puede revelar la sanidad en el área donde se necesita. Miércoles profético. Topela al que está a su lado y diga: este miércoles profético hay que desnudarse. Soy un mentiroso, Padre. Yo tengo problemas con el odio. Yo aún guardo rencor. Se me hace difícil perdonar a papá o perdonar a mamá. Eso es desnudarse. Los ministros pavos reales nunca se desnudan. Me hace falta todavía tener el control en esa área. No puedo con ella. Desnudarte. Hay gente que tú no sabes cómo le va a entrar porque nunca se han desnudado. Hay gente que se te muestra con una apariencia de piedad y tú dices: por ese es más santo que yo. ¿Y qué es el consejo que yo le voy a dar? Ese tipo está en la nube y yo estoy todavía abajo. ¿Por qué? Porque nunca se ha desnudado. Diga conmigo hoy, levante la mano y diga: me voy a desnudar ante el Padre para que Él pueda arreglar mis imperfecciones. Ahora bien, para sustentar eso, hay gente que mira a uno raro y piensa que uno se lo inventa la cosa. No, aguántese. Escuche esta parte. El Padre capacita incapacitando. Oiga esto. La forma en que el Padre capacita, Cecilio, es incapacitando. Si no, pregúntale a un hombre que se llama Moisés, que luego de durar 40 años con los privilegios del reinado, ahora dura 40 años en el desierto, vagando, cuidando las ovejas de Jetro. Y cuando papá él está cuidando las ovejas, un día él ve una zarza que arde.
Y esa zarza está ardiendo y le llama la atención que no se consume la zarza, mamá. Y el hombre, como es intrépido y como es atrevido, decide: yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando, por la razón de que esta zarza arde y no se consume. Y ¿sabe qué, Josué? Que el hombre va lleno de entusiasmo, va intrépido, va contento, va con ganas de acercarse a la zarza. Y cuando se está acercando, detrás de la zarza sale una voz que le dice: Moisés, Moisés, para tú entrar a esta dimensión, primero tiene... Ay, 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 ay. Eso se llama la honra del ministerio. Para tú entrar a esta dimensión profética, tienes que quitarte esas sandalias, porque no puedes entrar a esta dimensión con las sandalias polvorientas del pasado. Señor, esto es un miércoles profético. Yo estoy soltando algo que vale millones de pesos. Hay dimensiones espirituales que usted no puede entrar con ropa vieja. Si es con ropa vieja, lo van a devolver, no vas a calificar. Pero el día que diga: me voy a quitar el calzado porque necesito entrar a lo nuevo que el Padre tiene conmigo. No estoy hablando de salvación. Usted para la salvación viene como usted quiera, pero la honra del ministerio, el peso de la unción, se necesitan quitarse las sandalias, se necesitan quitarse los zapatos. Yo estoy viendo gente con ese encuentro con la salsa, que el Padre le dice: Moisés, que el Padre le dice: Josué, que el Padre le dice: Jenny, Dairi, Casilda, antes de entrar a este nuevo nivel de transición, necesito que te quiten las sandalias. Nunca se toma la honra del ministerio con las sandalias polvorientas del pasado. Moisés arrastraba un muerto de hace mucho tiempo. Aparte de eso, el trayecto de muchos días y de muchos años. Entonces, lamentablemente, para nosotros poder recibir lo nuevo, tenemos que desnudarnos. Primer pilar. Vamos bien hasta ahí, está bien la hilaridad. Lo llevamos bien, desnudarnos. Quítate el calzado de tu pie. Nadie debe acercarse al llamamiento del ministerio con esas sandalias polvorientas del pasado. El camino del Señor se recorre con el apresto del calzado del Padre. Alguien aplauda eso conmigo, por favor. ¿Qué tiempo me queda? Estoy cerrando casi ya. Ahora levante la mano para esto que voy a soltar. Luego del desnudamiento, de desnudarse, viene el pilar que le leí, que fue el mandato que Moisés le dio, que el Padre dio a Moisés para Aarón y sus hijos. Y le dijo: lávalo con agua. Ay, 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 ay. Esto es miércoles profético. Yo siento una unción violenta aquí arriba. Diga: Padre, necesito que me laves antes de recibir el aceite. Una vez nos desnudamos, necesitamos ser lavados. Hay un segundo error, pregúnteme cuál es. Que hay gente que aprendió a desnudarse, pero nunca que dejó que el poder de las aguas le cubra las imperfecciones. Se dañó esto aquí. Gente que aprendió a decir: yo soy y tengo esa debilidad, pero no están dispuestos a que se la trabajen. No están dispuestos a que lo laven. Entonces, si ya tú pasaste el nivel 1 y es que te desnudaste, ya reconociste que te gusta la mujer que no tiene que gustarte, deja que te laven, papá. Deja que el agua haga el efecto en ti. Lávenlo con agua. Ay, 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 ay. Así el apóstol Pablo dijo: apártese la iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. El agua representa pureza, el agua representa limpieza. Yo quiero que tú aprendas en este miércoles profético que luego de desnudarte, el agua viva quiere que tú te purifiques. Por eso en una canción el salmista dijo lo siguiente, pregúnteme qué. Salmo 51:7 dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No sé si usted se acuerda de esto o si concuerda conmigo, pero no hay nada más que provoca un mal olor que alguien que terminando de trabajar sudado de una jornada larga, papá, vaya a la casa, se quite la ropa y se desnude y se ponga otra ropa nueva encima del sucio sin bañarse. Aunque se ponga 500 gramos de perfume, hay un olor característico que va a empezar a emanar, porque te desnudaste pero no te lavaste, y encima de esto te pusiste una ropa que no era apta para el cuerpo que todavía tú tienes. Entonces el que se desnuda tiene que lavarse, porque el Padre, antes de coronar a Aarón con el aceite, primero lo desnudó y después que lo desnudó lo lavó con agua, porque un cuerpo sucio no puede recibir vestimentas sacerdotales. Las vestimentas sacerdotales las recibe aquel que ha sido lavado con agua. Cuando estaba preparando este mensaje profético, mi esposa es testigo, estaba de rodillas y le escribí por el chat: tenemos que bañarnos con agua. ¿Y por qué? Bueno, eso es un acto profético.
que el agua corra por mi cabeza y decirle: Padre, así como cae esta agua fría sobre mí, límpiame, lávame. Quiero ser purificado como hisopo. Haga el ejercicio usted si quiere, o si se siente muy limpio no lo haga, pero si todavía entiende que necesita ser lavado, métase a la ducha y dígale: Padre, así como proféticamente esta agua cae sobre mí, yo declaro que soy limpiado de toda inmundicia, de todo polvo del pasado, de toda sandalia polvorienta. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame. Y yo no sé qué es lo que tiene eso, papá, pero si tú lo haces conscientemente, después de ese baño tú te sientes nuevo. Después de ese baño tú te sientes nuevo. Usted que pecó feamente la semana pasada, hágalo ahora. Y ese acto, porque los actos proféticos funcionan, ¿sí o no? Esta es una casa profética, miércoles profético. De hecho, el padre de la casa dijo: traigan la túnica de colores. Pero a quien no valora los actos proféticos no está dispuesto a recibir la impartición profética. Y lo profético se mide en esos actos que tú haces, que parecen locura, pero que realmente traen rompimiento en el mundo espiritual. Entonces hágalo, lávese con agua. Dígale: Padre, así como cae esta agua sobre mí, yo necesito ser lavado, porque este olor no es característico de alguien que está ungido. Ay, Dios mío. Hay gente que reconoce la debilidad, pero no la cambia porque se desnuda, mas no está dispuesto a que las aguas los toquen. Tercer punto, ya estoy cerrando aquí. Luego que te desnuda, luego que el agua te toma y te lava, hay unas vestiduras sacerdotales. Ay, 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 ay. Y cuando ya nos lavan, significa que usted está listo para ser investido con unas vestiduras reales. No es lo mismo operar en vestiduras viles que operar en vestiduras sacerdotales. Por eso la unción te da investidura. Por eso un policía es más eficiente con la ropa puesta que sin la ropa puesta. Por eso un AMET o policía de tránsito, DGC, como es ahora, se para delante de un camión que es más grande que él y le dice: stop, párese. Y el camión tiene que pararse. Si es alguien como yo que no tiene esa ropa de AMET, el camión me pasa por encima. Pero como el AMET está parando el camión y tiene un chaleco verde que dice DGC, el camión no tiene otra alternativa que pararse. Cuando tú estás investido del poder del Espíritu Santo, con la ropa que el Padre quiere que tú tengas, nada puede desobedecer la orden que sale de un hombre o una mujer del Padre. Diga conmigo: tengo una investidura de poder. Por eso un general, cuando tiene la ropa puesta, la gente le hace el saludo. Pero si no tiene la ropa puesta, es alguien común, es alguien normal. Entonces es importante tener las vestiduras sacerdotales puestas. Y yo voy a traspolar esto, a dar un salto del Antiguo Testamento y poder conectar esto al Nuevo Pacto. Jesús se lavó con agua. No tenía la necesidad, pero cumplió el principio. Y se sumergió sobre las aguas. Y las aguas era para redimir y redención de pecado. Él no tenía pecado y aún así lo hizo para reconocer autoridad y para mostrar lo que los principios no se violan. Entonces las vestiduras sacerdotales representan la identidad y el carácter del ministerio. Eso representan las vestiduras sacerdotales. La investidura te permite operar de forma eficiente en las áreas que el Padre quiere que tú trabajes. ¿Están aquí conmigo? Entonces yo recapitulo esto y yo quiero que se quede en el corazón de ustedes. El aceite y la unción poderoso, necesitamos recibirlo y ser ungidos para ser efectivos en la obra del ministerio. Pero recuerde que el tema es antes de que recaiga el aceite sobre tu cabeza. En ese antes te desnudan, en ese antes te lavan y en ese antes te ponen ropas nuevas. Entonces vistieron a Aarón y después dice que lo ungieron ¿con qué? Con el aceite de la unción. Entonces, ¿qué tenía esa ropa? Cada pieza tenía un significado profético. Con esto cierro, póngase de pie. Cada pieza tenía un significado profético. La primera pieza la predicó nuestro padre espiritual el miércoles pasado, que era la túnica. Y esa túnica representaba pureza. Diga conmigo: pureza. Estamos en miércoles profético, ¿verdad? Pureza. Luego era el manto del efod, que representaba autoridad. Aquel que es investido con ropas sacerdotales recibe autoridad.
El efod representaba el servicio, porque la unción revela servicio. Aquel que no está dispuesto a servir, pues es mejor que ni lo unjan, porque la unción es para simple y llanamente servir a los demás. ¿Alguien está aquí conmigo? El pectoral representa un corazón de intercesor. El cinto identifica la fidelidad. La mitra y la diadema tenía una corona que decía santidad a Jehová, que era Kodesh la Yahweh en hebreo. Entonces, cuando usted recapitula, te desnudas, luego te lavan con agua que te purifica. Hay una ropa que cae contigo y esa túnica te da pureza. Levanta la mano. Ese manto te da autoridad. Ese efod te permite ser una persona servicial. El pectoral te pone un corazón de intercesor. La labor más bonita de una iglesia, de cualquiera, es interceder, porque interceder significa ponerse alante de, para recibir el golpe tú primero. Oye eso, para que lo que le vaya a tocar al que está atrás primero tenga que tocarte a ti. La gente que no intercede no ha aprendido el principio del evangelio, porque interceder significa ponerse alante. El cinto representa fidelidad. Aquí hay hijos que son fieles. La mitra y la diadema presenta una palabra que ha sido subordinada y ha sido aislada por muchos en el ministerio, y es la santidad. De hecho, mencionarla puede sonar anticuada. ¿Por qué? Porque la gente desplazó el sentido correcto de las escrituras para apalancarse de cosas que, aunque suenen bonitas, no traen la misma esencia, Josué. Entonces, el Padre tiene la intención hoy de lavarte, de ponerte ropas nuevas y de que así estés listo para que el aceite caiga. Ahora bien, cuando el aceite de la unción cae sobre la cabeza de alguien, ese alguien automáticamente es distinto. Y yo voy a cerrar este tiempo profético orando y declaro que en el nombre poderoso de Jesús, todo el que está aquí el día de hoy, a causa de desnudarse, a causa de lavarse y a causa de vestirse con las vestiduras reales y despreciar las vestiduras piles, hay un aceite ministerial, hay un aceite de la unción, hay un aceite que tiene poder, hay un aceite que revela autoridad, hay un aceite que cae sobre tu cabeza. Ese aceite te va a hacer brillar frente a los angustiadores que tú tienes. Ese aceite va a facilitar las puertas. Esa unción va a hacer que se te faciliten los caminos. Mi gente, no sé si usted lo sabe, pero el que está ungido compra sin tener dinero. Lo voy a decir de nuevo: el que está ungido compra sin tener dinero. El que está ungido le sonríe. El más aburrido tiene que sonreírle al que está ungido, porque el que está ungido tiene gracia. El que está ungido tiene aceite sobre su cabeza. Las moscas no pueden asentarse. Yo estoy declarando en este miércoles profético que se abre una dimensión donde somos ungidos con el aceite del cielo, que es un aceite fresco, que es un aceite que nos capacita, que es un aceite que nos certifica como sus hijos para poder operar de manera eficiente en el ministerio que nos entregaron. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo declaro. Yo quiero que usted diga conmigo: el aceite está sobre mi cabeza. Alguien grite conmigo, diga: el aceite está sobre mi cabeza. Yo soy el ungido del Señor. Aleluya. Mi papá por aquí. Denle un aplauso a Jesús. Padre, bendícelo. Padre, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Levanta las manos ahí en el lugar donde estás. Tú que estás desde tu casa, que estás conectado a través de Nación de Fe, República Dominicana. Qué palabra tan poderosa. La unción es separación. La unción no es brinco, la unción no es salto. La unción es separación. Por eso fue que Isaías dijo que a causa de la unción se quebrantará el yugo. Eso que te está limitando, eso que te hace recaer, eso que lamentablemente se repite una y otra vez, no es hasta que te puedas separar en el Padre que ese yugo donde el enemigo pone esas cadenas no va a existir más, para que él no pueda atarte una y otra vez. Hijo, ¿me vas a llevar a estudiar toda esta noche? A mí, las 10 eran vírgenes. Las 10 estaban presentes.
solo 5 no supieron administrar el aceite. Te bendigo de manera muy especial desde Nación de Fe, República Dominicana. Que esta palabra haya bendecido tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia. Y si por una razón u otra ves esta transmisión y tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es un buen día para recibirlo. Si por una razón u otra dejaste de congregarte, de perseverar, hoy es un buen día para llegar a Jesús. Junto con mis hijos en Nación de Fe, República Dominicana, haremos una oración para que el Espíritu del Santo en el lugar donde tú estás sea quien redarguya, sea quien quite la venda de toda incredulidad, sea el que te haga entender que sin Jesús nada podemos hacer. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale ese aplauso. Celebramos saber que este video es de bendición para tu vida. Síguenos para recibir contenido inspirador y útil a tu ministerio. No olvides comentar tus experiencias. Tu opinión es valiosa. Comparte nuestras publicaciones con amigos, familiares, para que juntos podamos crecer y aprender. Gracias por ser parte del Ministerio Apostólico Carlos Flores.